En esta entrega sobre el significado de los números, parte 2, vamos a analizar los números del 4 al 9. Número 4. Es el deber ser. Simboliza al hombre que lleva la carga sobre sus hombres, la estructura, el orden, la organización, el trabajo, las raíces, la obediencia de los mandatos. Son personas muy responsables, ordenado física y visualmente. Son personas disciplinadas, obedientes y poco flexibles. Trabajan desde la seguridad material porque para ellos es muy importante la seguridad material porque le temen a la falta de dinero, a que les falte las cosas necesarias para la subsistencia, a las cosas básicas para ellos y para su familia. Eso les da cierta tendencia al materialismo y a la necesidad de tener cosas concretas. Estando en un periodo de sombra, pueden ser avaros, ambiciosos y poco permisivos. Son un poco rígidos consigo mismos y con los demás por ese estricto criterio del deber ser. Las cosas tienen que estar hechas de un modo correcto y ellos así lo hacen y exigen que los demás también lo hagan de ese modo. Deben aprender a romper esas estructuras internas. También el número 4 simboliza los 4 elementos y los puntos cardinales. Son personas muy fiables, puntuales, prefieren relacionarse con gente del mismo tipo que ellos, aunque pueden adaptarse a otro tipo de personas. Son capaces de mantener la calma en las situaciones de caos y tienen la capacidad de ordenar el caos. Las cosas prácticas son parte de su naturaleza, les trae satisfacción, aunque deben tratar de saltar un poquito el control porque son un poco manejadores, aunque esto les es bastante trabajoso. Si a mí me ofrecieran como empleado una persona número 4 o alguien para realizar una tarea, sin duda que los contrato, porque sé que son personas de una responsabilidad, de una honradez, son ordenados, capaces para el trabajo y son puntuales y no le escapan a las obligaciones. Planifican mucho las tareas, fuera las que fuere, aunque los demás no lo noten, pero son personas que uno las distingue, por ejemplo, en una oficina, porque sobre su escritorio hay orden. Primero ordenan y luego realizan las tareas metódicamente. Ellos necesitan ser reconocidos por los demás, aunque no siempre lo logran. Si están en sombras, vemos quizás un adicto al trabajo, porque son estas personas que trabajan y no pueden dejar el trabajo, aún estando de vacaciones. También a un ser terco, volumen, antagónico, y ocasionalmente, cuando tienen algún resentimiento, pueden ser personas un poco crueles. Si los 4 logran delegar tareas, se hará mucho más visible el esfuerzo y se divertirá mucho más en las tareas que realiza. Si le tocara hacer 4 por simplificación de deuda kármica, por ejemplo 13, que se suma 1 y 3, 4, te tocará batallar con más frecuencia y adaptarte a los cambios. Por otra parte, el 4 también representa el temor. Son personas que tienen miedo de dejarse fluir, de amarse a sí mismos, de escuchar sus necesidades, de ser abandonados o expulsados de la familia. Se encuentran en una zona de confort dentro de su propia estructura. Eso hace que le cueste arriesgarse a salir de esa estructura. Se hallan cómodos en esa coracita protectora, lo que les hace difícil la flexibilidad. Es gente sencilla, tranquila, buena, respetuosa de la naturaleza, defiende las normas, es muy perfeccionista, necesita la previsión material. Son esas personas que uno va a la cocina y abre la alacena y encuentra muchas latitas de conserva, paquetes de arroz, de fideos, cosas que tienen la heladera llena, siempre previsiones, el freezer con repuestos de cosas por las dudas. Así también necesitan de sus raíces, entonces necesitan limpiar las resonancias emocionales familiares del árbol y transformar
los miedos y conflictos en cosas positivas. Cuando rompen esas estructuras y luchan contra sus miedos, evolucionan notablemente. Es parte del desafío del número 4. La parte más susceptible del cuerpo es su esqueleto. El número 5. Acá tenemos al aventurero. Es el individuo que ama la libertad. Es muy cambiante. Le gusta hacer las cosas diferentes todo el tiempo. Es muy inquieto, curioso, le gusta viajar, conocer culturas diferentes y se adapta a ellas con mucha facilidad. No le gusta sentirse a nada ni a nadie. No sirve para trabajar en tareas monótonas o rutinarias y es grandioso para las relaciones públicas y para conectar diferentes culturas. Tiene gran capacidad intelectual. Es incisivo y analítico, con gran necesidad de vivir al nivel de sus sentidos, al nivel de su piel. Suele tener talento para aprender idiomas y se adapta con gran facilidad a los cambios en su vida. Es el número de lo imprevisible. Es sociable, es inquieto, es una persona de mundo, es impulsivo, un poco irresponsable a veces. No son demasiado fieles en parejas, por lo menos hasta llegar a cierta edad en que ya toman la conciencia de que esta etapa de la aventura ya ha sido suficiente y que por lo general transita alrededor más o menos 40 años. Tienen sus sentidos a flor de piel. Entonces, ¿esto qué los hace? Disfrutar todo lo que se percibe a través de los sentidos. Entonces los hace ser muy sensuales, muy sexuales y tienen una sexualidad habitualmente muy libre. Son muy conquistadores, versátiles y bastante ansiosos. Es un alma que se encarna para vivir una experiencia humana, casi en plenitud, buscando la perfección, como el hombre de Vitruvio de Da Vinci, con la cabeza definiendo su apertura mental, los brazos abiertos al mundo y las piernas indicando la necesidad de raíces. Corren el riesgo, viviendo esta experiencia humana, intentando vivir tanto la plenitud, de caer en excesos como las drogas, el alcohol, el trabajo, el sexo, la comida, etc. Necesitan trabajar mucho este tema de la intensidad en su vida para poder establecer un equilibrio para no caer en estas compulsiones. También todo esto se relaciona con la ansiedad, así que es necesario tratar de controlarla. Cuando toma conciencia de la necesidad de introspección y de bucear en su mundo interior en busca de su espiritualidad, se vuelve un ser equilibrado, magnético y saca lo mejor de sí. No es muy tolerante a las normas sociales y las situaciones estructuradas. Es una persona rebelde por naturaleza. Son muy divertidos, siempre tienen historias para contar, porque como andan mucho en aventuras, que entusiasma, siempre tienen cosas para contar, lugares donde ir y conocer y curiosidad insaciable. La gente que los rodea disfruta de sus relatos y de las cosas que viven a través de él. Tanto necesita de una vida emocionante como de cuidar de no destruirse en ese emprendimiento. Cuando se aburre, puede verse envuelto en problemas que él mismo crea sin notarlo. Tiene tendencia a rodearse de gente que está en estado crítico, que los atrae sin notarlo, y le conviene, en este sentido, que tratar de trabajar en esto para poder ayudar a los demás sin complicarse a sí mismo. ¿Cuáles son las sombras del número 5? Puede ser que se torne en una persona impulsiva, inquieta, descarada, grosera y hasta a veces profano. Cuidado con las decisiones autodestructivas. Tienen muchísimo talento para las tareas relacionadas con el turismo, las relaciones públicas, la aviación,
todo lo que implique libertad, aventura, movimiento y contacto social. Número 6. Es el padre o la madre cósmica. Se simboliza con dos triángulos superpuestos, uno con el vértice hacia arriba y el otro con el vértice hacia abajo, como la estrella de David, en representación de la combinación de Yin y el Yang, recepción y creatividad, obteniendo el equilibrio. El 6, siguiendo sus formas o como se escribe, representa un ser siendo acunado en el vientre de otro. Por lo tanto, se lo interpreta como el hogar, la familia, los padres cósmicos. Son grandes amigos, le gusta la vida hogar, el clan, las reuniones, la buena comida. Es aquella persona que le gusta invitar, agasajar, invitar a su casa, le gusta comer bien, bueno y rico. Son protectores a riesgo de sobreproteger a sus afectos. Hasta tratan de solucionar problemas ajenos, a veces más allá de lo necesario. Siempre con la intención de ayudar, pero terminan manipulando, a veces son un poco posesivos y celosos. Tienen que tener cuidado de esos límites, de no excederse en la ayuda hasta el punto del manejo. Naturalmente son personas muy amorosas, muy sensibles, expresivos, hasta un poco llorones, leales, aunque no siempre tienen la contrapartida de los demás. Probablemente se hayan formado en familias donde les hayan enseñado a ser muy responsables. Aman y protegen a los animales, cuidan mucho a sus mascotas, son grandes escuchadores, grandes escuchas, buenos consejeros, maduros, confiables, con un enorme sentido de justicia y poseen la facilidad de reunir a las partes opuestas, a las partes que están en conflicto. Este don de escuchar y de aconsejar tanto los define como amigos como profesionales. Entonces esto los hace tener cierta tendencia a algunas profesiones, como por ejemplo la psicología, los orientadores sociales, los abogados, entre otras disciplinas. Por su buen gusto y sentido de la belleza, muy buenos decoradores de interiores, como los número 2, pero con más calidez. Son aquellos que cuando decoran una casa, la convierten en un hogar, porque le dan ese toque de calidez, de humanidad. Necesitan estar en lugares lindos, porque eso les trae armonía, paz y comodidad. Son seres muy amorosos, aportan paz y armonía. Se sienten felices con cosas simples, como la belleza de la naturaleza. Tanta sensibilidad los vuelve vulnerables, los puede llevar a crisis emocionales. En sus zonas oscuras son un poco sarcásticos, a veces arrogantes o engreídos. Creen que ellos hacen las cosas mejor que los demás. Tienen altos estándares, lo que los hace muy competitivos y los impulsa a meterse en lo que los demás hacen. No es conveniente que se obsesionen con la opinión ajena. Lo que los equilibra y los hace felices es traer concordia en los grupos de pertenencia, la familia, los amigos, el trabajo. Pueden dejarse llevar por el confort y el facilismo, mostrándose un poco perezosos ante la lucha de la vida. Son sensibles, sensuales y generalmente son bonitos. Número 7. El conocimiento, la intelectualidad. Siempre desde la observación de la forma de la escritura del número, vemos que la parte alta es la que simboliza lo intelectual, una barra fuerte, firme, que simboliza la cabeza, muy fuerte y cargada de ideas. Está la parte principal bajando directamente y curvada hacia abajo, hacia la firmeza de la tierra, una línea que representa el cuerpo inclinado, sosteniendo el peso de tanto pensamiento. Parecida a la forma del número 1, pero más viejo y con más conocimientos. Es un ser intelectual por excelencia, muy inteligente. Todo pasa por la razón.
todo pasa por la cabeza, muy terrenal y lógico, curioso, investiga todos los temas de su interés a fondo. No entiende los conocimientos superficiales, es sumamente analítico, ordenado, mental, no físico, por cierto, ordenado mental. Son buenos detectives porque buscan cada detalle y llegan al fondo de todas las cosas. Cada tanto necesitan aislarse para ordenar las ideas, ordenarse mentalmente antes de expresarse. Idean cada diálogo con preguntas y respuestas antes de estar en la situación como si se tratara de un juego de ajedrez. Todo lo tienen previsto y bajo control. Irradian dignidad. Son muy profundos, pueden ser grandes filósofos o genios tecnológicos. Son gente serena, reservada, espiritual, amante de la naturaleza. Se sienten muy cómodos en soledad, por lo que deben tener mucho cuidado de no aislarse en demasía. Tienen una intuición muy fina y pareciera que pueden escuchar los pensamientos ajenos porque sacan a la luz lo que está oculto, los secretos, quizás por su gran poder de observación de los detalles. Pero del mismo modo de que pueden revelar los secretos, pueden ocultar los propios cuando están en periodos de sombra sin que nadie pueda descubrirlos. Son minuciosos y meticulosos. Les gusta la historia, las colecciones, el pasado y suelen destacarse en todo aquello en lo que se especialicen o tengan interés. Tienen un gran abanico de posibilidades de aprendizaje, por eso les llaman los bibliotecarios. Su inteligencia se los permite. Si sienten que sus padres o amigos le ocultaron algo, aunque haya sido hecho con el afán de protegerlos, eso los pone en una situación de paranoia y desconfianza. Y les cuesta volver a tomar confianza con esa persona que él siente que los ha traicionado. Trabajan con mucho esmero por sus sueños en la vida, el trabajo, sus proyectos, aunque les lleve mucho tiempo. Están compuesto en su representación geométrica por un triángulo en la parte alta, que es la parte espiritual, que habla de lo que siento, supongo, lo que creo, y representa la parte de la creatividad. En la parte baja, que es lo racional, está representado por un cuadrado, que es lo que aprendo acá, lo que se relaciona con lo material y con lo que encierro mentalmente. ¿Cuáles son las oscuridades del número 7? Las sospechas, las paranoias, la deshonestidad y la furtividad. Trabajando la espiritualidad, saca lo mejor a la luz el número 7. Son seres tan racionales que tienen cierta dificultad para el manejo de sus emociones, la expresividad de las mismas. Necesitan develar sus grandes enigmas y buscar denodadamente sus fundamentos en las verdades. No tolera la mediocridad ni la vulgaridad porque tienen altos estándares del sentido estético y de belleza, muy perfeccionistas. Es conveniente que cultive relaciones cercanas, comparta su sabiduría y conocimientos para equilibrar sus luces y sus sombras. Cuidado, parecen lejanos o antipáticos, pero son ensimismados, son seres tremendamente interesantes. Número 8. El gerenciador, ejecutivo, el alquimista. Es un número cerrado en sí mismo, tiene que ver con el yo puedo, con el poder gerenciar los recursos con que cuenta para proveer del bien vivir a su familia y a sí mismo. Saben ver qué es lo bueno que se puede hacer, qué es lo que conviene, cómo hacerlo para que todos ganen. Necesita encontrarle la vuelta a las cosas, buscar todas las soluciones. Esto en ocasiones los hace, por supuesto, volteros, lentos, porque buscan todos los recursos para salir, todas las opciones, pero resuelven las cosas. Con pocos elementos producen muchas cosas. Por ese motivo lo llaman los alquimistas. Es ingenioso, siempre sale adelante. Posee fortaleza espiritual. Deben encontrar sus propios talentos y hacer que estos rindan a pleno. También el 8
si lo vemos acostado, representa los platillos de una balanza, simbolizando así la justicia. Son guerreros de la justicia. Necesitan luchar para que el mundo sea más justo. Cuando ve algo que no es lo que cree que debe ser, no pueden contener la ira interior y se vuelve un ser bravo, porque su energía se aprieta en el pecho, en la parte de las emociones. Pueden ser violentos en las fases oscuras, también son ambiciosos, y entonces esto lo puede llevar a ser jugadores o estafadores. Su tendencia es dedicarse a tareas relacionadas con la justicia o con la ley, como la abogacía, la milicia, las finanzas, la administración. Necesitan ser autoridad para sentirse más plenos y son muy capaces de serlo. Puede que siempre quieran ser un poco más. Es una ambición natural en ellos. Tienen tendencia a lo material, pero no hace que su generosidad y su amabilidad los haga menos memorables. No les gusta pedir, pero son muy osados, así que intentan todas las posibilidades. Si es imprescindible para lograr su objetivo pedir, entonces sí, piden. Son grandes estrategas. No dejan pasar de lado ningún desafío. Es una persona que toma compromisos directos y necesita dejar todo en claro. Es necesario que internalicen que las personas van a relacionarse con ellos y responderles por lo que son y no por lo que tienen. Ellos desconfían de esto y también buscan posicionarse en lo económico. Son impacientes. En sus zonas oscuras pueden transitar por la intolerancia. Esto a veces les impacta en el abuso de sustancias o problemas financieros, que eso puede llevarlos a volcarse al juego. Para lograr el equilibrio necesitan buscar un cambio espiritual que equilibre la materia y el espíritu. Como alquimistas pueden relacionarse con la magia. Cuidado de emplearla bien en ese caso. De bebés suelen ser glotones. El número 8, representado por dos cuadrados superpuestos, simbolizan el equilibrio entre el cielo y la tierra. Acostando la figura escrita del número, representa el símbolo del infinito, lo que nos lleva a inducir o a inferir que todo va y vuelve infinitamente, que todos nuestros actos tienen su consecuencia directa y también que aunque lleve mucho tiempo, vamos a encontrar la forma de resolución de lo que queremos lograr. Es tan exigente con los demás como consigo mismo, de aguda inteligencia. También que el número 8 tiene el don de proveer las cosas materiales necesarias para sus seres cercanos y para sí mismo, siempre y cuando no caiga en zonas oscuras. Un aspecto exterior fuerte y seguro. Su fragilidad se vincula con las emociones. Justamente es el punto que lo hace perder el equilibrio, el lugar donde ópticamente se cruzan o se angostan sus facultades, el corazón, lo que puede con él, lo que lo hace perder los estribos, donde debe trabajar, proporcionar estabilidad en sus emociones. Es una persona sólida de fiar. Entonces, su talón de Aquiles, su lado débil, las emociones. Y por último, el número 9. El sabio, el humanista. Observando una vez más el número en la forma de su escritura, vemos a un hombre de pie mirando al mundo, observando las necesidades de los demás, ayudando a los demás sin que se lo pidan. Es una persona sumamente generosa, de pocas palabras, de gran sabiduría. Va más allá de lo que le piden. Es muy feliz ayudando a la gente. Lo que no sabe es pedir ayuda. Debe aprender a pedirla para sí, para sus propias necesidades, porque tiene que entender que los que no son número 9 no saben lo que él necesita. Pero el 9 espera que los demás perciban de él lo que él necesita, del mismo modo que él percibe las necesidades del prójimo. Es de una apertura de mente y espíritu especial.
nos propone trascender fronteras. Su forma gráfica nos recuerda a un 6 invertido, también por sus características sensibles, receptivas y protectoras, más la sabiduría del 7 y el tránsito del gerenciamiento del 8. Entonces, parece y se vende como un autosuficiente y los demás lo perciben de esa manera, lo que hace que difícilmente tiendan a ofrecerle ayuda. Son ritualistas, muy espirituales, necesitan la relación y comunicación con el ser superior. Tienen mucho sentido del humor, es una persona desenvuelta, visionaria, inspiradora, motiva a los demás. Es impresionable, susceptible al abuso de sustancias o adicciones, conductas compulsivas. Pacientes con los demás, caritativo, compasivo, romántico. Busca la aprobación y la fama, compartir sus dones, ayudar, enseñar, sanar, alimentar su alma. Pero cuando el 9 esté en esas nobles tareas, no debe perder de vista a sus seres más cercanos, a su familia, porque a veces se aboca tanto a los demás que deja a los más cercanos un poco a la espera. ¿Cuáles son las oscuridades? La posesión, la timidez, la inquietud. A veces es un poco gastador hasta convertirse en un poco un adicto a las compras. Al ser el último número de los números simples, está cerrando un ciclo para luego y empezar un ciclo nuevo. Su aprendizaje es que tiene que aprender a soltar, a desapegarse, a tomar con naturalidad el desapego de los seres que vienen a su vida por un tiempo determinado y de repente, por una causa u otra, hasta a veces sin motivo, dejan de estar a su lado. Estas personas, los números 9, tienen como lección de vida entender que es parte de la vida esto y que ese desapego sea concebido como normal y que no los haga sufrir de un modo exagerado. Esto le va a suceder a menudo hasta entender el sentido o el para qué, entendiendo que desde los acuerdos sálmicos hemos establecido qué vivencias o aprendizajes compartiremos con tal o cual ser. Una vez transitada esa experiencia en esta vida, que puede ser breve o puede ser muy larga, se han de abrir los caminos y estaremos en armonía con el desapego y el sentido de la vida y la muerte. La base frágil de su grafismo nos muestra una parte sensible o vulnerable. Le es difícil convertir sus ideas en realidad. Puede suceder que sea una etapa de fragilidad en la salud también. En este momento, el desapego va a ser natural e imprescindible. Al ser superposición del 3 veces, tiene una gran creatividad artística, alegría y comunicación. Son muy intuitivos, es el último número simple, el que está más cercano a la espiritualidad y son capaces de percibir las necesidades de los demás sin que los demás la expresen. Su misión cósmica es amparar a los más débiles. Son invitados a una gran limpieza interior. En la próxima entrega vamos a hablar de los números kármicos. Los espero.